Bueno, raza, ¿se acuerdan que en la parte de listas les iba a enseñar varios, o bueno, les enseñé varios métodos, pero me brinqué uno que se llama búsqueda? Es que ahorita lo vamos a ver, ya que búsqueda tiene su cierto toque especial. Ok, las búsquedas se utilizan básicamente pues para lo típico, para encontrar una variable o un dato o un nodo o lo que se necesite o lo que vaya haciendo en una lista. O en un arreglo también podría funcionar. Y casi los principales usos de este método es para determinar la existencia o no de algún elemento, que es lo que necesitamos buscar, o si se encuentra, o capturarla para modificarla. Que incluso en el anterior video mencionaba de que para modificar primero necesitamos ya tener el método de buscar. Ok, entonces el método más sencillo, que incluso estoy seguro de que ya conocen, es la búsqueda lineal, el cual consiste de tener una lista o un arreglo, los elementos de el número. Es más, de una vez, algo muy importante, que si van a realizar tanto métodos de ordenamiento, que más al futuro vamos a ver, como métodos de búsqueda, es muy recomendable que pongan identificadores en los objetos o que si van a usar arreglos que sean numéricos, ya que es la mejor forma para poder encontrar una variable, ya que el método de lineal se puede usar tanto también strings, pero es más, le cuesta mucho más trabajo a la máquina que de por sí él ya está usando mucho trabajo. Pero aquí vemos el método más sencillo que existe, que es el de que existe para hacer. Hay que especificar, es el más fácil para hacer, que es mediante un for, mediante un bucle o una regresión, se vayan, se vayan evaluando de uno en uno los elementos de la lista. Por ejemplo, aquí tenemos un for que pasa desde i igual a 1, perdón, i igual a 0 hasta i menor que n. Eso significa que va a inicializar un elemento i que va a empezar en la primera parte y terminará hasta el final de la lista, pasando de uno en uno por ellos. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar el número 820 o una letra en especial, tenemos que pasar de uno en uno por ellos. Tenemos que pasar por el primero, iniciamos en el 1200, vemos que ese no es el elemento que necesitamos, nos pasamos al 750, vemos que ese no es el elemento, pasamos al 820, lo cual ya es el elemento y ya se ejecuta lo que viene siendo la solución, que dependiendo de lo que tú estés haciendo va a ser tu solución, ya quieras modificar, ya quieras mostrarle en pantalla dónde está ese número que buscamos. La cosa aquí es que nosotros estamos haciendo trabajar mucho a la máquina, ya que si se dan cuenta, no lo estamos diciendo que se pare cuando ya encontramos la solución. Esto todavía va a continuar por el 200, por el 550, va a ver que no es la solución o no es el elemento que buscamos y va a pasar al 490, que tampoco va a ser la solución, entonces ya va a acabar. Pero sin embargo, ya hicimos, digamos, 3 veces ese mismo ciclo y encontramos el elemento. Aún así se harían los otros dos, se harían 5 ciclos sin importar la posición del elemento, lo cual sería trabajar hacerlo otras 2 veces de OX. Algo que le agregan a este método es condicionarlo a que se detenga ya cuando encontró el elemento. ¿Qué es esto? Cuando i o j sea igual a 0, igual va a empezar desde el inicio, se va a detener en el elemento en el que el elemento que queremos encontrar y va a ir brincando de uno en uno. Esto también tiene su riesgo, como ven va a ser igual que el de antes, pero va a generar muchos problemas si no existe tal elemento. Por ejemplo, otra vez, vamos a continuar desde el principio y vamos a hacerlo hasta que encuentre el 200. No existe. Entonces, ¿qué va a pasar?
va a buscar a comparar el elemento de 2000 con el 200. Vemos que no es lo mismo. Va a comparar el 750 con el 200, tampoco va a ser el mismo. El 820 tampoco. El 550 tampoco. El 490 tampoco. Entonces en la propia máquina se va a trabar, se va a crashear a sí misma, ya que la única forma de, de romper con el ciclo es que ya se haya encontrado el elemento. Entonces va a estar brinque y brinque y brinque de forma infinita. Entonces este método es tanto igual, solo que la diferencia es que hace el for desde 0 hasta n, que es brincar por todos, con la diferencia de que si se encuentra el elemento se rompa. Igual, este ya parcha el anterior, que es cuando que hay de dos opciones para brincar el for. Cuando i es igual a n, o sea, cuando ya se recorrieron todos los elementos, o se genera un break cuando el elemento que en la posición que tenemos es igual al elemento al que estamos buscando. Sin embargo, igual va a estar trabajando bastante la máquina. Ahorita se ve simple, son 5 elementos, que tanto es evaluar 5 veces un comparador, pero cuando se trata de cientos o de miles de elementos en una lista, por ejemplo, imagínense la aplicación de Spotify que tiene miles y millones de canciones, va, va a ser una eternidad con este elemento. Lo cual, otro método común que está más difícil para programar, sin embargo es más fácil para la máquina generarlo, es la búsqueda binaria. Incluso no se crean tanto, ni siquiera es tan difícil hacer ese código o ese método, digamos, de búsqueda. La parte difícil que está aquí son que tiene que estar acondicionado. Ahorita vamos a decir las condiciones que deben de tener. Y que una vez ya entiendas de qué se trata este código, va a estar bastante fácil. Pero cuando no entiendes qué es lo que tiene que hacer, lo ves muy difícil. Incluso yo batallé mucho porque no entendía qué es el código. Solo sabía que encontraba el elemento. Pero bien, este método consta de dividir los arreglos mientras no se encuentre el elemento. Así te vas a ahorrar muchos pasos brincándote de secciones en secciones. Como lo habrán notado, en este ejemplo están los números ordenados desde el 1 hasta el 9. Esto es algo también importante de la búsqueda binaria. Tenemos que tener un arreglo, ya sea el arreglo o una lista ordenada, de menor a mayor o de mayor a menor, eso no importa. Pero debe que tener un orden, ya que de eso depende la forma en la que se van a dividir las secciones para poder encontrar el elemento entre una de ellas. Por ejemplo, aquí, si queremos encontrar el número 3, lo primero que hace es dividir el arreglo entre mitad y mitad, dejando uno fuera. Siempre va a tener que dejar uno fuera, que es el medio o el pivote, como le llaman algunos. Va a comparar ese elemento de en medio con el elemento que tenemos que buscar. Si es menor, toda la sección, en este ejemplo, toda la sección desde el 6 hasta el 9 se van a ignorar. Si es igual al elemento que teníamos, que es el 5, se va a decir cuál es la solución, va a mostrar la posición. Si se encuentra menor, por ejemplo, el 3 que se encuentra menor a este número, se va a tomar el arreglo que está anteriormente. Entonces, si se fijan desde aquí, ya no estamos brincando 4 pasos, que era compararlo con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, ya que no van a ser necesarios porque ya sabemos que se va a encontrar en esta primera mitad. Entonces, una vez ya encontrado, ya sabiendo más o menos en qué arreglo está, se toma solo esa parte del arreglo. Otra vez se repite el proceso de dividirse en dos, dejando uno en medio, y se compara con ese elemento de en medio. Si se fijan, vemos que es más grande que este elemento de en medio, que no es igual, entonces esta no es la solución, va a ser el que está del lado izquierdo. Entonces aquí ya solo vamos a tomar todos los dos elementos que restan del lado izquierdo, el 1 ya no,
O sea, ya nos ahorramos otro paso. En total ya son 5 pasos los que nos acabamos de ahorrar. Lo cual entonces solo se toma el 3 y el 4. Ese elemento se divide otra vez. Si está, otra cosa que si está el número pares los números de elementos, entonces se va a tomar uno a la derecha. Perdón, uno a la izquierda. Entonces tomamos el 3 como el número de en medio al que vamos a comparar. Vemos que no es menor al de la lista, que no es mayor al de la lista, al de en medio, que es igual. Entonces ya encontramos dónde estaba el elemento. Si es, ya que lo entiendes, es bastante simple de aplicarlo y es muy efectivo cuando se trata de elementos muy grandes. Para la máquina sí le ayudas bastante. Y algo que sí está medio trabajoso es que si no entiendes, no vas a poder, o bueno, se te va a dificultar más bien bastante el cómo implementarlo, ya que este viene siendo, digamos, el código normal para poder implementarlo. Aquí vemos que se inicializa el array con elementos n. Primero tomamos, lo inicializamos en 0 hasta n-1, porque recuerden que el arreglo empieza desde el 0, entonces tienen que restarle al número total que había y se va recorriendo todo. Primero identifican que ya una vez que toman todos los elementos, ya generan, digamos, las variables que está al final y al inicio. Comparamos el que está al inicio, que sea igual al elemento, digamos, hacemos una evaluación pero de todo, no más para verificar que está dentro del rango. Una vez que vemos que, una vez que de pura chiripada, que casi nunca pasan, pero es una posibilidad es que se encuentre igualado, significa que ya la solución, significa que todo el proceso ya te lo borraste. Y se da la solución. En caso de que no, entonces tomamos la posición anterior, rompemos el bucle para después dividirlo a la mitad, que es esta parte de dividir el array en dos. Después de dividirlo en dos, tomamos el elemento de en medio, lo comparamos con el que estamos buscando, ya vemos si es antes o después, que viene siendo, bueno, primero para ahorrarnos eso, por si las dudas, lo que hacemos es comparar ese elemento de en medio con la que estamos buscando. Si vemos que es igual, ya desde el primer momento ya se hizo la solución. En caso de que no, vamos a checar si está del lado izquierdo, que es todo este else, si está del lado izquierdo o del lado derecho. Ya si está del lado izquierdo o del lado derecho, se va a tomar el array desde ese punto y se vuelve a repetir otra vez desde arriba, lo cual sí se ve bastante complicado, pero en realidad no está tanto. Veamos, por ejemplo, digamos que ya tenemos, digamos, nuestra lista de canciones. Ahora ya le agregué más, ya tiene 9 canciones. Lo que les había dicho anteriormente, si queremos generar si se va a requerir, que siempre se requiere, déjenme decirles que siempre se requiere un algoritmo tanto de búsqueda como de ordenamiento, que también después lo vamos a ver. Se va a necesitar identificar los nodos. Ya si sean un arreglo de simple haces tu array de enteros o de flotantes, que tampoco es muy recomendable. Pero cuando se trata de, de listas o de pilas, se tiene que agregar un entero, una forma de identificar la posición de cada elemento. Si se fijan, aquí ya agregué un entero con la variable posición. Entonces, desde el inicio de la lista hasta el final, ya tenemos la posición 1, 2, 3, 4 hasta el 9 de cada canción. Así ya sabemos por dónde empieza y hasta dónde acaba, conforme se van agregando. Muy bien. Digamos que en nuestra lista de reproducción queremos una canción específica. Queremos la canción de la de Thunder, de Imagine Dragons. Entonces tomamos toda la lista y aquí la declaramos como el inicio de todo, o sea, el principio del arreglo, y ya el que está antes del nodo como el final del arreglo. Entonces va a ser desde el 9 hasta el 1. Lo que queremos es encontrar el 4. Y si es que existe también, por supuesto. La forma más simple que era para programar, pero más difícil para la máquina,
es checar el 1. Vemos que el 1 no es el 4, entonces pasamos a la siguiente nodo de la lista, que es el 2. Vemos que el 2 no es igual al 4, pasamos al siguiente nodo, que es el 3. El 3 no es igual al 4, pasamos al 4. Vemos que el 4 sí es el elemento que estamos buscando. El de este no va a terminar porque nos vamos a pasar al 5, porque casi la condición primordial es que sea hasta que finalice la lista. Vemos que el 5 no es igual que el 4, pasamos al 6 y aquí incluso a mí ya me está dando huevo a decir todo esto. A la máquina igual se le va a hacer más trabajoso, o incluso aunque ya haya encontrado la canción en 4 pasos, tiene que completar los 9 pasos para hacerlo. Ya, no, ya se está exagerando bastante. Pero con el método binario, lo que vendría siendo es tomar desde el 1 hasta el 9 y dividirlo en 2, lo cual nos va a dar la mitad de la lista, que viene siendo el 5. Vemos si el 5 es igual al 4 y vemos que no es. Vemos si es mayor a 4, vemos que tampoco. Entonces, perdón, si vemos que 5 sea mayor a 4, entonces significa que va a estar en la lista del lado anterior, o aquí viene siendo la lista la parte de arriba. Entonces ya solo vamos a tomar estos 4 elementos de acá arriba. Ya estos, tanto el propio 5 como el 6 al 9, se van a ignorar completamente. Esos ya nos brincamos todas esas evaluaciones. Entonces tomamos la mitad del 1 al 4, vemos que viene siendo 2. Vemos si 2 es igual a 4, vemos que no es igual a 4, pero es menor a 4. Significa que va a estar entre el 3 y el 4, va a estar aquí en medio el elemento. Entonces la mitad entre 4 y el 3 viene siendo el 3, pero el 3 simplemente evaluamos que no es igual a 4, entonces se toma el del lado izquierdo, vemos que el lado, no, perdón, el lado derecho, vemos que el lado derecho ya nomás queda el elemento 4, vemos que 4 es igual a 4 y ya tomamos la posición de la canción. Ya sabemos en qué posición se encuentra, que se encuentra en el medio medio. Y así, cuando se trata de pocos elementos, en realidad no importa si usas bueno, sí importa que uses el binario o el lineal, pero no es tan indispensable o no es tan significativo. Cuando es significativo es cuando usas muchos elementos, demasiado. Cuando son, la verdad no me acuerdo cuánto, porque esto lo vienen en algo, incluso esto lo van a ver en algoritmo, pero creo que es más de 100. Ya se vuelve algo muy difícil que una máquina empiece a evaluar de forma lineal. Casi la mejor forma es de método binario. Incluso hay otros métodos, solo que son un tanto más complejos de realizar. Entonces, esto es básicamente lo que tienen que hacer para generar los métodos de búsqueda.